Mi hermano, Dios le bendiga grandemente. Nuevamente estamos aquí en tiempo de intimidad con nuestro hermano Héctor Fabio desde Colombia. Esta persona que le habla aquí, Ronald Solís Pérez, desde Europa, llevando un mensaje en la cual es necesario para el día de hoy. Y sabemos que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y eso es un día precioso. Les recuerdo a todos aquellos que nos van a escuchar a través de la radio, de Facebook y de YouTube, que todos los jueves a las 5 de la mañana, hora de Colombia. Acá ya cambió, es 12 del mediodía, porque vamos 7 horas de diferencia ya, imagínense, 7 horas de diferencia. Vamos a estar llevando este espacio, tiempo de intimidad, palabra, reflexión de la palabra y oración. Así que mi hermano, Dios te bendiga grandemente. No sé, vamos a iniciar orando, dándole gracias al Señor, diciéndole que en este día Él haga su voluntad. Señor, te damos gracias por este día, Padre Celestial, que seas tú, Señor Jesús de Nazaret, hablando el día de hoy, trayendo palabra, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús a nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, que sean corazones y que sean tierra fértil, amado Dios, para que tu palabra germine y haga efecto en la vida de nosotros. Y no solamente en la vida de nosotros, sino de todos aquellos que están a nuestro alrededor, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Colocamos a las familias como centro, Padre de la gloria, porque tú eres un Dios de familia, amado Dios. Las colocamos delante de ti. Hijos, esposos, esposas, núcleo familiar, que tú los bendiga, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, amado Dios. Colocamos ese espacio, esta palabra que trae mi hermano Héctor, que sea de gran provecho para nuestra vida, Señor, y que tu Santo Espíritu esté con nosotros, porque también su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí estás tú, y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mi hermano. ¿Cuál es el manjar que hoy Dios nos trae? Porque por ahí Amén. me había enviado acerca de Jeremías, ¿no? Vamos a ver a nuestro hermano Jeremías. Sí, el profeta Jeremías, en el cual Dios mostró algo muy interesante. Y empezábamos desde Jeremías capítulo 10. Estábamos comenzando desde el versículo 6, 7, pero necesitamos ver un poco más atrás, Contexto. desde el versículo 1 El de contexto. Jeremías, el contexto exacto. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las tengan, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos, de arfice con burril, con plata y con oro lo adornarán, con Adornar. clavos y martillo los Lo sujetar. afirmarán para que no se mueva. Y dice el versículo 5: derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. En el versículo 6 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Versículo 7: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. En Jeremías encontramos que es una palabra que no viene para todas las personas. Ojo, dice la palabra y comienza manifestando: oíd palabra de Dios, que ha hablado sobre vosotros la casa de ¿quién? De Israel. No era una palabra para X pueblo, sino en específico para aquellos que han decidido que Dios sea su Dios. Y para ello encontramos que comienza diciendo: oíd palabra de Dios. ¿A quiénes? A aquellos que han tenido a Dios en su corazón. Interesante es que comience Jeremías manifestando esta palabra
y da a entender de que el Hijo de Dios puede llegar a cambiar por las circunstancias que puede encontrarse en el mundo, en su entorno, en los lugares donde habita, que dice también: así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, camino de las naciones, porque en medio de ello encontró que no adoraban a Dios, porque era un camino en el cual era turbulencia. En el versículo 2 encontramos que dice que ese camino no da señales de cielo, o sea que es un camino totalmente opuesto a llegar a Dios. Por ello dice de que nosotros debemos ser fortalecidos y no tener temor de aquellos caminos, aunque las naciones teman. Son lugares que se ha creado el mismo hombre. En este caso podemos encontrar en esta semana que nos encontramos, de la Semana Mayor que le dicen, la Semana Santa, encontramos que hay dioses que se han formado para cabalgar directamente durante mucho tiempo, salir durante este tiempo a hacer procesiones con santos hechos de madera, esos de yeso. Encontramos que la palabra nos está manifestando de que nosotros no podemos seguir ese camino de aquellas naciones. Dios es un Dios fuerte y celoso, y Él no comparte aún su gloria con ninguno. Él no amerita quitar o poner reyes. Y encontramos que a través de la palabra nos enseña que no podemos tener temor de ellos. Y en el versículo 3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Son costumbres. Y decimos que en X pueblo, X nación, se hace de esta manera. Y de esa manera comparten, de esa manera se expresan, de esa manera salen a las calles a compartir los unos con los otros, solo en aquella visión que se han proyectado. Porque las costumbres de los pueblos, dice la palabra, son vanidad. Y encontramos que en muchos pueblos se encuentran con vanidades en las cuales lo hacen algo normal. Esto es del pueblo, siempre de tal fecha lo hemos celebrado, hemos salido a las calles a festejar, y así de tal manera te hacen vender una realidad que termina siendo una vanidad. Y comienza en este versículo 3 que las costumbres de los pueblos son vanidades, pero también culmina diciendo: porque el leño del bosque cortaron, obra de manos. Allí va artífices con buril. Mire, es allí donde hablamos de que han creado imágenes, se han levantado dioses y no han buscado totalmente el conocimiento de parte de Dios. Y este problema no solamente lo encontramos ahora, sino también el pueblo de Israel en el momento en que salió con Moisés. Encontramos que ellos también, en un momento en que se encontraba Moisés allí en el monte hablando con Dios, encontramos que cuando él está ahí hablando con el Señor, Dios le dice, Jehová le dice: mira tu pueblo lo que está haciendo allá, es necesario que bajes porque voy a determinar acabarlo. Mira, el corazón del hombre siempre está inclinado a las cosas vanas, y si nosotros no le ponemos ese freno, si no discernimos en el lugar donde estamos, pues fácilmente vamos a vernos involucrados en estas situaciones. Jeremías está manifestando que ellos eran hombres de costumbres y decían: los pueblos tenemos costumbres y esos pueblos van a ser de bendición, pero encontramos que dice la palabra de que era vanidad, porque habían ellos creado dioses, habían forjado con sus manos cosas extrañas, y estas cosas extrañas pues normalmente van en contra del propósito de Dios. También encontramos que en el versículo 4 nos habla que ellos habían creado. Mire cómo han creado. ¿Con qué crearon? Con cosas preciosas. Mira, con metales como la plata, el oro. Adornan cada una de aquellas cosas y los afirman, dice la palabra,
con martillos, clavos, los afirman. ¿Para qué? Para que no se muevan. Y me acuerdo, yo en mi inocencia hablaba con mi mamá y decía, no, pero ¿qué tal que eso se le caiga en el día de procesión? ¿Ya? ¿Qué tal en el momento en que ellos salgan, le caiga a alguien y termine quitándole la Lastimando. vida a varios? Claro. Claro, porque son imágenes inmensas que se preocupan para que en esos días salgan a moverse alrededor de la ciudad. Y se encuentra que en estos casos son personas que no han entendido, no les ha llegado esta palabra. Son personas que tienen sus corazones alejados de Dios, que solamente se dedican al vivir y no a vivir con un propósito. En pocas palabras, como decíamos hace poco, son personas que se ven que respiran, andan, se mueven, pero están muertas espiritualmente por causa de que la vanidad está en su corazón. Siempre quieren mejorar las cosas, quieren tener algo mejor para sobresalir, pero no estar conforme al propósito de Dios. Encontramos que en este versículo 4 dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Mira, son cosas que uno no entiende. Imágenes creadas para adorar. ¿Qué es que representación de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hizo? Pero está Dios allí. Estamos lejos de Dios por causa de la vanidad que hay en el corazón. Encontramos que también dice la palabra en el versículo 5, derechos están como palmeras y no hablan. Mira, lo hacen directamente, que dicen es que este es el santo. Acá normalmente hay algunas imágenes que las sacan en algunos pueblos. En Buga encontramos que le dicen el Señor de los Milagros. Son personas que van desde cualquier parte del territorio a ver esta imagen. Me di la tarea a acompañar a unos familiares. Me invitaron. Yo fui y le acepté la visita, pero también yo decía, Señor, permíteme que yo pueda ver algo más allá de lo que yo veo. Y encontrábamos que esto eran puras tumbas. Son tumbas, lugares muertos que la gente en momentos dados adoran, porque dicen que si el Señor de los Milagros me hiciese de esta manera, yo haría esto, pagando como tal penitencia, sabiendo de que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, pero encontramos que en cosas paganas invertimos nuestro tiempo. Derecho están como palmeras y no hablan. Y dice la parte B, son llevados porque no pueden andar. Y dice, exhortándonos a nosotros, al final, dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y esto me da a entender hasta dónde ha llegado, digamos, nosotros como humanidad. Que dice la palabra que ellos no pueden hacer ni bien, ni aún pueden hacer mal. Y allí es donde estamos en una encrucijada, porque por la vanidad que hay en el corazón se crean situaciones que se hace sentir de que esta es la manera en la cual debemos seguir haciéndolo. Pero a través de la palabra dice que no podemos tener temor de ellos, porque aún son muertos, porque no pueden hacer ni bien ni mal, no pueden sumar ni restar. Es triste que personas que se dicen llamar aún hijos de Dios, pero dicen que en sus tiempos también habitan durante estos lugares, viendo a estos lugares. Y no solamente para decir, yo voy a acompañar, sino para decir, Señor, de los milagros, hazme este favor. Y a veces lo transforman, no, es que voy a ir como turista, voy a ir a esos lugares y todo eso, pero dentro de ese enfoque es rindiéndonos a esas imágenes. Correcto, mi hermano Ronald. Ahí está totalmente clara la palabra. Aún si nosotros decidimos explicar la palabra, estamos al filo, porque es que nos está diciendo claramente
que no debemos tener temor de ellas, ¿ya? Ni pueden hacer mal, ni tampoco pueden hacer bien. No tienen poder para nada. Y así nosotros le damos prácticamente el poder. La humanidad le da el poder. Y ahora bien, dice la palabra en el versículo número 6, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Jeremías resalta la grandeza de Dios, manifestando de que Él es más grande que aquellas esculturas. Él es más grande, más poderoso que cualquier otro rey. Y eso es lo que nosotros debemos resaltar a diario en nuestra vida. Nuestro Dios no es un Dios pagano, no es un Dios en el cual debemos afirmarlo, no es un Dios que debemos prepararlos para salir a una procesión, no es un Dios que debemos tener clavos para poder fijarlo y que no se nos vaya a ir, que no vaya a causar un daño a alguien. Nosotros somos hijos de Dios, que tenemos un Padre que es vivo, un Hijo que murió, decidió entregarse para darnos vida y vida juntamente con Él. Por eso no podemos nosotros volver atrás. Mira, si nosotros nos podemos identificar los tiempos en los cuales fue escrita esta palabra con el profeta Jeremías, encontramos que fue mucho tiempo, aún más tiempo del que vino Jesús aún. Pero encontramos que en estos tiempos ya habían personas que también sacaban sus dioses. También su mentalidad era adorar a otros dioses fuera de Dios. Y podemos decir de que costumbres paganas llegan en momentos dados al corazón del hombre, que lo que hacen es apartar, dividir, traer división de lo que Dios ya ha unido. Y encontramos que en esta parte, encontramos que un profeta habla de tal manera manifestando de qué representa Dios en su vida. Mira, nosotros debemos de tener claro qué representa Dios en nosotros. Si nosotros no tenemos claro qué representa Dios en nosotros, pues tranquilamente las corrientes del mundo nos van a sacar. Alguien me decía, yo soy cristiano hace X tiempo, pero cuando son las verbenas yo voy a mirar, yo voy a ver qué es lo que hay, a quienes veo allá. Y yo decía Señor bendito, ¿cómo le hago a entender lo que está pasando? Y yo le decía, pero siempre vas. Y me decía, no, sí, porque mire que es una forma como yo confrontarme, como era antes. Y yo, era antes. O sea, a volver al pasado, al vivir en aquello de lo cual Dios está diciendo que no debemos llegar a eso, no debemos temer, no debemos tener temor de eso. Y por lo tanto debemos apartarnos antes que estar yendo a estos lugares. Y en el versículo 7 dice algo muy especial, porque comienza con unas preguntas, y cuando hay preguntas, pues directamente debemos de encontrar respuestas. Y dice la palabra de Dios, ¿quién no temerá, oh Rey de las naciones? ¿Quién no te temerá? Y ahora bien, ¿realmente tememos a Dios? ¿Realmente en nuestro corazón hay un temor de decir, no voy a hacer esto porque realmente voy a ofender al Señor? ¿O simplemente, como decía ahora, lo voy a hacer para probarme? O sea, ¿probar de qué? ¿De que Dios sí te sacó o no has creído que realmente Dios ha hecho una obra contigo? Porque sencillamente crees que eh, este colapso Dios también lo puede perdonar. Ojo, manifiesta el profeta diciendo, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Rey de las naciones, no hay otro sobre él y no hay otro debajo de él menos. Por eso no podemos descontextualizarnos, debemos estar claros que no hay otro Dios, que aunque el mundo pinte imágenes, pinte cosas extrañas para decir, a este hay que adorar, no podemos desviarnos. Lo está manifestando la palabra. Y también culmina diciendo, porque a ti es debido el temor. Mire, nosotros debemos tener este temor, pero de Dios. No podemos tener temor de que, ay, es que me van a juzgar, ay, es que qué dirán de mí, ay, no fui, mi familia me estaba esperando, y la profesión, y cómo hacemos, y sí, este es el lugar de acogida,
que vamos nuevamente a crucificar a Cristo, o sea, cada año a crucificar a Cristo. Y no entendemos que solamente fue un sacrificio. No hemos dado a entender porque nos hemos dado la tarea a engañarnos y no entender lo que Dios está llamándonos. Él dice de que debemos de tener temor solo de Él, temor solo del Señor, porque dice la palabra, en la palabra, la parte B, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Esto lo manifiesta el profeta. Cuando uno hace esta manifestación, estas aclaraciones, es porque uno ya conoce a Dios. Cuando uno dice no hay alguien semejante, es porque uno ya ha experimentado y conoce de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso no podemos nosotros volver atrás. No podemos vivir conforme a las costumbres de los pueblos. El Señor está siendo claro y nos da esta expectativa que debemos nosotros volvernos a Él. ¿Qué dices allí, mi hermano Ronald, de esta palabra que nos llama? Usted me hizo acordar algo que nos pasó allí en Encuentro Centro una vez, no me acuerdo el nombre de mi hermano. A él le gustaba enfrentar mucho a nuestros hermanitos, nuestros hermanos testigos de Jehová. Y nosotros le decíamos, hombre, muchacho, deja de estar confrontando. No podía ver un testigo de Jehová porque lo llevaba y le daba con la Biblia. Veas que la Biblia dice esto, esto y esto y esto y esto y esto. Yo le dije, deja. Y todo el mundo, el pastor Luis Otavio, deja eso, hermanito. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Cuando uno empieza a jugar con el pecado, o cuando uno empieza a jugar con una cultura, creyendo de que uno la puede dominar, como estaba hablando mi hermano Héctor. No, yo voy a la fiesta porque yo me quiero retarme a mí mismo, que sí lo puedo y que eso no me va a afectar. Después de 2 meses vimos al hermano en la iglesia de los testigos de Jehová. Con esto, ¿qué quiero decir? Estamos en una era, y no solamente ahorita, eso lo vemos desde este pasaje que es Jeremías capítulo 10, en la era de Moisés. Cuando Moisés subió por las tablas, ese pueblo sustituyó al Dios verdadero. Y siempre, desde ese entonces hasta esta fecha, el ser humano siempre va a querer sustituir a Dios. La pregunta es ¿por qué? La Biblia nos enseña que Dios es santo y también nos pide de que nosotros seamos santos. Cuando tú y yo no somos santos, vamos a querer sustituir a Dios por un Dios, entre comillas, que nos pueda deleitar se pueda deleitar en nuestros propios pensamientos y en nuestros propios deseos. Pero Dios no es así. El verdadero Dios, en el cual dice en el verso 6, que me gustó mucho en esta versión, dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poder. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Pero nosotros, como seres humanos, siempre queremos sustituir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Mira, desde la antigüedad, y eso es desde la antigüedad hasta la fecha actual, en la mayoría de las ciudades grandes, siempre en lo más alto hay estatuas. Y si nosotros nos colocamos a ver a través de las escrituras, aquellos reyes que no adoraban a Dios y no seguían a Dios, ellos se iban por otro lado. Hagan esta estatua en mi honor, hagan esta estatua al Dios que yo creo. Y eso se quedó plantado en la raíz y en el alma del ser humano y se constituyó hoy en día, como la podemos llamar, es cultura. Y a través de la cultura se han ido metiendo muchas cosas a la iglesia, no solamente para los de afuera, sino para la iglesia. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar qué clase de cultura. A nosotros siempre nos han enseñado que nosotros tenemos que tener la cultura del reino. Y esa cultura es la de llevar las cosas que Dios nos está diciendo, como dice nuestro hermano Beto, por muy fuerte que sea,
hay que decirla. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A veces dirán que este mensaje es ofensivo. No es ofensivo, porque antes de que le llegue a ustedes, nos llega a nosotros. Porque la idolatría más que todo, porque aquí habla de la idolatría como tal, no es solamente imágenes. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también podemos estar, o más bien podemos tener ídolos en nuestro corazón. A nuestras esposas, a nuestros hijos, al trabajo, al dinero, a lo material. Y de todas esas cosas nosotros tenemos que ir poco a poco desarraigándonos. Es lo que Dios nos está hablando hoy. Entre tanto ruido, entre tantos dioses que nos llegan y nos bombardean a nuestra mente, pues nos vamos a ir con el que más me facilite la vida para llevarla y poder decir, es que esto lo puedo hacer porque mi Dios no me restringe esto. La santidad es para todos. Y a través del tiempo de cada uno de los que somos creyentes, sabemos que no es fácil ser cristiano. Y estoy hablando de ser cristiano evangélico, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ese tipo de evangelio no es fácil serlo. Pero también dice que Dios, aún en medio de nuestra imperfección, Él nos va a perfeccionar. Y es allí donde nosotros tenemos que morir nosotros para que la palabra, el anhelo de Dios crezca en nosotros. Mi gente, la religión no salva, la cultura no salva, nombres de iglesia no salva. El único que salva es Cristo Jesús. Pero también para seguirle dice, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Todo este tema que mi hermano estaba hablando acerca de Jeremías capítulo 10, les recomiendo que lo lean todo porque es buenísimo y nos confronta, a todos nos confronta. Yo me acuerdo cuando por televisión, porque soy de los pocos que puede decir que nunca fue a esas cosas de donde llevan ¿cómo se llama? Al santo en Buenaventura, el que lo llevan cargado así. ¿Cómo? Las procesiones. Eso, yo nunca fui a eso. Yo era más de otros dioses, como el trago, que se constituyen como dioses para uno, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Claro. Porque uno vela por ello, trabaja por ello, vive por ello y se convierte en un dios. Pero, ¿qué pasa? Yo siempre veía eso por la televisión, más sin embargo, nunca fui para ello, siempre lo veía por la televisión y eso era un deleite y siempre me hacía acordar. Cuando yo empecé a caminar con Dios, siempre me hacía acordar de los tiempos de Moisés. Y después preguntamos por qué hay tanta violencia. Después nos preguntamos por qué hay tantos divorcios. Yo creo que hoy en día las iglesias cristianas o los que profesan una fe y que creen directa o indirectamente de Dios son los que más se están divorciando. Pero eso no vino de la nada. Es porque hemos dejado al Dios verdadero y hemos permitido que entren otras cosas a nuestra vida y cuando queremos ver, ya estamos entregándole nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra vida, nuestro tiempo a esos dioses en el cual nosotros le dijimos, siéntese en el trono que es el corazón de nosotros. Y hemos aislado, hemos separado a Dios porque sabemos que caminar con Dios nos va a demandar santidad. Y Él dice, sed santo como yo soy santo, Sí, mi hermano, como mi Pablo, Padre qué es pena. santo. Y es allí, qué pena interrumpirle, y es allí que no hemos podido entender que nosotros no podemos vivir una doble moral. Voy a Exacto. estar en la iglesia levantando las manos, vamos a Eh, adorarle, pero salimos y luego volvemos al lugar donde nos sacó el Señor, del fango. No podemos mitigar esas cosas en nosotros, tenemos que sacarlas directamente. sí, entonces Moisés, cuando el pueblo de Dios, Israel, veían los milagros, como dice mi hermano, alababan, levantaban las manos, es el Dios que todo lo puede. Pero cuando venía una prueba, maldecían, anhelaban Egipto, anhelaban su vida pasada. Y así estamos nosotros hoy en día. No puede llegar una prueba porque, desde el momento, o aunque no lo diga, no lo pronuncie con sus labios, su corazón está pensando otras cosas. Y es allí donde nosotros tenemos que ser probados. Y ser probados no es con agua tibia, es con fuego. Hoy en día, por eso hay mucha sustitución del Dios verdadero, lo sustituyen. ¿Por qué?
porque buscan otros dioses que le puedan complacer en sus deleites, en sus deseos, y que si hacen las cosas malas dirán, yo peco, rezo y empato, peco, rezo y empato, y así siguen su vida cotidiana. Y por eso usted los va a ver frondosos, con dinero posiblemente, pero no dan frutos. Hoy Dios nos está hablando de que seamos uno solo, que no tengamos esa doble vida, de que creamos de que el que está arriba es poderoso, no solamente en lo económico, no solamente en la salud, no solamente es poderoso en todo. Y aparte de todo eso, nosotros estamos aquí con un propósito, es que en algún momento creemos de que Él va a venir y que en un momento nosotros vamos a estar allá juntamente con Él. Yo siempre le digo a mis hijos y hablamos con mi esposa, yo le pido a Dios que pueda llegar a 80, 90 años, pero yo moviéndome todavía. Pero yo anhelo, deseo de que en algún momento todos podamos estar delante de la presencia del Señor. Porque el solo hecho de pensar en el otro lado me da, como dice el otro, escaramuza. Entonces, estamos en una época así, donde hay muchos dioses, pero el Dios de Israel, el Dios en el cual nosotros creemos, sobresale sobre todos los dioses. Y no hay excusa. La luz de Cristo ilumina más que todas las demás. Y Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres para que nosotros podamos ser salvos. No hay otro Dios, no hay en otro Dios. Como dice una canción, los huesos de Buda están allá en la tumba. Los de Mahoma están allá en la tumba. Los de los otros dioses están allá. Los imaginarios no vienen a la vida real. Pero Jesús es el único autor que mientras usted lo lee, está allí presente con usted. Es el único. Así que esta palabra ha sido de gran bendición, no solamente para ustedes, no lo vayan a tomar como una ofensa, sino que se han construido dioses que hemos alejado al Dios verdadero. Y por eso naciones están en guerra, por eso matrimonios destruidos, por eso hijos rebeldes, por eso muchas cosas negativas que están pasando en nuestra ciudad, tenemos que recalcular y mirar. Yo posteé algo que pasó en mi ciudad de Buenaventura y posteé algo. Y es que Buenaventura, al igual que otras ciudades, le han dado la espalda a Dios. Aún en el parque han montado imágenes que no tienen nada que ver con el Dios verdadero. ¿Y usted cree que eso no va a tener repercusión? A Israel ¿será que Israel no tuvo consecuencias acerca de toda su idolatría? ¿Por qué creemos de que a Israel sí le pudo pasar y a nosotros no nos puede pasar? Y si vemos, los que salieron no fueron los que entraron. Entró una nueva generación, aún el mismo Moisés. Dios nomás le permitió verla. Exactamente, ¿por qué creemos nosotros de que podemos montar altares, tener otros dioses y no nos pueda suceder nada? Pero la buena noticia es que Dios está allí. Su misericordia se renueva cada mañana y ese es el día para que nosotros nos desmontemos de toda esa idolatría, de todos esos dioses y podamos volver al Dios verdadero, al Dios que dijo, desde el vientre te miré y ha confiado, envió a su Hijo para morir por ti y para morir por mí, para que hoy le pudiésemos adorar en espíritu y en verdad, no solamente en la iglesia. No solamente en la iglesia, yo siempre digo en la iglesia, todos son cristianos evangélicos. El verdadero soldado no se mira en el batallón. Aunque anda con uniforme, no todos están para ir a la guerra. Hay otros de oficina, hay otros médicos, pero allá afuera, donde es la batalla, es allí donde nosotros somos verdaderos cristianos, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en todos lados. Y darle honra al que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, mi hermano. Amén. Amén. Qué bendición la palabra. Normalmente esta palabra, como decía nuestro hermano Ronald, no es para una persona en específica. Ahí encontramos que en esta palabra habla de un pueblo. Y, perdón, como decía mi hermano Ronald, encontramos que las naciones se han dedicado a dotarse de equipos de guerra, de transformar su país, transformar sus naciones, por causa de dejar a Dios a un lado, por causa de no encontrar aquella unión entre el hombre y Dios, por causa de quitar el puente que nos comunica
Entonces hemos sustituido aquello con aquellas cosas que aparentemente, entre comillas, van a llenar. Pero esta es la oportunidad para volver, para entender de que nosotros realmente debemos permanecer en aquel que el profeta manifiesta. ¿Quién no te temerá? O sea, en nosotros debe haber el temor, reverencia ante nuestro Dios. No podemos desecharle. Y este es un tiempo hermoso porque, como decía nuestro hermano Ronald, cada día es una oportunidad, se renueva. Sí, yo lo había hecho hace unas horas, hace 2 días, la semana pasada, pero hoy es el llamado para volver. No te estamos juzgando, ni mucho menos, sino que es la oportunidad para volver. Y la palabra de Dios también nos manifiesta y nos increpa diciendo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es tiempo de que nosotros volvamos al redil, volvamos a ese camino, porque mañana es tarde. Amén, mi hermano. Así que a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook, YouTube, TikTok, recuerden que en Facebook estamos llevando una serie combatiendo los enemigos de la mente. Todos los días usted puede encontrar una píldora para saber a través de la palabra cómo combatir esos enemigos. Y estamos en esta semana con el desamparo, en la cual Dios nos está dando estrategias allí a través de la palabra cómo combatirlos. Y este video también va a estar en Facebook, va a estar en YouTube y también por la radio. Así que todos aquellos que estén en la radio escuchando este video o este audio ya por la radio, sepan de que todos los días hay una píldora en la página de Facebook que aparecemos como Senza Frontiere. Y ese espacio se llama Tiempo de Intimidad con nuestro hermano Héctor Fabio Angulo, todos los de lunes a viernes, no lo quiero comprometer, solamente los jueves a las 5 de la mañana, hora de Colombia, y 12 del mediodía, hora de Europa. Así que sin más, Dios me les bendiga grandemente. Les recuerdo que mi nombre es Ronald Solís Pérez, su servidor, y mi hermano Héctor Fabio Angulo. Dios les bendiga. Una palabra, mi hermano, para todos nuestros oyentes. Deseando de corazón que podamos nosotros ser guiados con el poder de nuestro Dios, que no nos amedrentemos con las situaciones que podamos vivir. Son momentos en los cuales debemos de fortalecernos en Dios. Una montaña no llega simplemente con el fin de obstaculizar nuestra vida, sino para enseñarnos a saltar hacia el lugar que Dios desea que estemos. Y Dios bendiga tu vida, igual que tu familia, que este mensaje sea un mensaje para transformar no solamente tus pensamientos, sino también para volver a ese redil que es nuestro Dios. Así que, no siendo más, me despido de ti. Dios te bendiga, que tengas un excelente y bendecido día. Bueno, bendiciones para todos y no se olviden de descargar nuestra radio Senza Frontiere en la Play Store y en la App Store. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones a toda la familia. Bendiciones. Chao, chao.